Buenos días, compañeros. Mi nombre es Mireya García Hernández. Yo les voy a presentar el tema de la unidad 4, Dimensión social e histórica. En el 4.3, procesos de escolarización y sus efectos en el desarrollo y la producción de subjetividad. Bien, para comenzar, voy a realizar un breve resumen acerca de los procesos de escolarización y sus efectos en el desarrollo y la producción de subjetividad para poder comprender mejor. Dentro de este tema se van a abordar fundamentos teóricos y metodológicos del enfoque sociocultural o sociohistórico del desarrollo de las funciones psicológicas superiores que provienen de los planteamientos de Vygotsky y sus colaboradores en los años 20. También se va a hacer énfasis en el origen social de los fenómenos psicológicos como una nueva forma de concebirlas, como resultado de la interacción del individuo con su medio social y cultural en un momento histórico determinado. También se pretende explicar las relaciones que existen entre el aprendizaje y el desarrollo. También se van a vincular planteamientos con el contexto educativo para de allí ver qué es la producción de la subjetividad. Dominios genéticos del funcionamiento psicológico. Vygotsky afirmaba que el estudio genético implica concebirlos desde su origen y analizarlos a través de fases o etapas de su desarrollo o evolución. Vygotsky decía que no bastaba solamente con observar las fases finales o productos del desarrollo. Él estaba convencido de que los procesos psicológicos del ser humano pueden ser comprendidos si y solo si consideramos la forma y el momento de su intervención en el curso del desarrollo. La estrategia que utilizó Vygotsky consistió en examinar cómo funciones psicológicas superiores como la atención, la memoria, el pensamiento, entre otros, en su forma elemental y luego cómo estos cambian a formas superiores. Para ello responsabilizó al desarrollo natural y cultural. Para su estudio distinguió 4 dominios. El dominio filogenético se centra en el estudio de la forma en que surge una determinada función psicológica en la especie humana. Por ejemplo, los trabajos con los monos y chimpancés, en donde se busca encontrar una continuidad filogenética entre las transformaciones biológicas y la aparición de habilidades como la solución de problemas o funciones humanas como el habla. Histórico y cultural. Se refiere al estudio del hombre a partir de los signos que han sido desarrollados históricamente y que se emplean en contextos culturales. El principio se centra en la fuerza explicativa que recae en los instrumentos de mediación, signos y símbolos como medio de comunicación, como el habla, la lectura y escritura, o procesos de escolarización que siguieron eventualmente vinculado al desarrollo histórico de la misma sociedad. El hecho de establecer vínculos entre símbolos de origen material y el pensamiento marcó un paso decisivo en la evolución del Homo sapiens, la posibilidad de crear contextos inter e intralingüísticos los llevó a otros niveles de desarrollo de las funciones psicológicas. Ontogenético. Se relaciona con los estudios sobre la evolución de los procesos de un individuo en particular y las fuerzas del desarrollo que lo afectan, es decir, las líneas natural y cultural. Vygotsky, sorteando las explicaciones reduccionistas biológica y cultural, argumentaba que estas fuerzas se articulaban en un proceso de interaccionismo emergente entre lo natural y lo social. De hecho, no prestó tanta atención al curso al desarrollo natural, tan solo lo suficiente para introducir el debate de los factores socioculturales, según apunta Westing. Por último, el microgenético, que se basa en el estudio de la formación de los procesos psicológicos en los ambientes característicos de los procedimientos experimentales de la psicología. Se centra en el estudio minucioso de los procesos de aprendizaje en un contexto espacio-temporal concreto y limitado. En estos dos últimos planos se sitúan la mayoría de los trabajos realizados en el ámbito de la educación. Los orígenes sociales de los procesos psicológicos. Vygotsky señala que la conciencia social es primigenia en el tiempo, mientras que la conciencia individual es secundaria,
y deriva del anterior. La historicidad de la naturaleza del psiquismo humano lo lleva a cuestionarse cómo se adquiere la historia social, es decir, esos productos de desarrollo de las generaciones anteriores. Los seres humanos, más que adaptarse a los fenómenos, se apropian de ello y los hacen suyos. No es lo mismo adaptarse que apropiarse. Adaptarse se refiere a la aceptación pasiva de las condiciones ambientales que afectan al organismo. Ejemplo de ello, un individuo puede adaptarse a un cierto clima, a vegetación. La apropiación es un proceso activo, social y comunicativo mediante el cual se desarrolla el psiquismo. De todos los recursos naturales que existen, el individuo puede tomar algunos de ellos y apropiarse de ellos. Uno de ellos, por ejemplo, es transformar la naturaleza. Puede tomar, por ejemplo, piedras y con ello construir una vivienda. Los procesos psicológicos provienen de la actividad que establece el sujeto con el objeto y en contacto con otros individuos. En base a ello, Vygotsky plantea su ley genética de desarrollo cultural, en donde plantea lo siguiente. En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero en el ámbito social y más tarde en el ámbito individual, primero entre personas, a ello se refiere con interpsicológica, y después en el interior del propio niño, intrapsicológica. Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre humanos. Para comprender mejor lo que quiere decir Piaget, este lo divide en dos grupos. En el primero, referente a grupos en donde pueden ser dos o más personas. Tienen un nivel interpsicológico en donde las personas expresan su sentimiento hacia los demás. En un plano social, porque hay muchas personas que intervienen. En ellos pueden compartir memorias colectivas, atención conjunta, opinión pública. También es de manera externa porque comparten, las ideas salen de ellos hacia con los demás. En un nivel macro porque es un nivel grande, en donde pueden haber influencias de instituciones sociales como la educación. El siguiente se refiere a lo que son los individuos. Esto sucede en un nivel intrapsicológico, ya que el individuo piensa, analiza y se apropia del conocimiento. Esto en un plano individual, ya que el individuo es el único agente que interviene para su propio conocimiento. Estos conocimientos son aprendidos dentro de los grupos sociales en el que él hace contacto. Estos conocimientos son aprendidos e interiorizados por el sujeto de una manera interna, ya que los repiensa y los vuelve a repensar. También sucede en un nivel micro dentro de las relaciones cara a cara entre familiares y en algunas situaciones pedagógicas. Las funciones mentales superiores están culturalmente mediadas semióticamente, es decir, la interiorización de signos e instrumentos que han sido definidos culturalmente, por ejemplo, el lenguaje. Los artefactos que componen la herencia cultural material desde que se nace sirven para facilitar los procesos mentales, también los moldean y los transforman. Las funciones psicológicas comienzan y permanecen cultural e histórica e institucionalmente situadas y son específicas del contexto, ya que dependiendo del contexto en el que el individuo se vaya a desarrollar, va a ser su manera de actuar, de pensar y de desenvolverse. Los procesos sociales dan lugar a los procesos individuales y que ambos son mediados por artefactos. Los procesos sociales dan lugar a los procesos individuales y que ambos son mediados por artefactos. Esto quiere decir, son procesos sociales ya que el sujeto se encuentra inmerso dentro de un grupo social en el que participa. Todos estos conocimientos que él llegará a adquirir los lleva a procesos individuales en donde él tiene que interiorizar. La mediación semiótica de los procesos psicológicos, los signos. Vygotsky dice que la formación de las funciones mentales superiores derivan de la
interiorización de una clase muy particular de instrumentos, que estos pueden ser los signos. Anteriormente ya se dijo que podía ser lo que es el lenguaje. Los signos se adquieren a través de un proceso histórico, social y cultural en la interacción de niños y adultos, entre una generación de viejos y jóvenes, entre iguales con mayor o menor desarrollo, que llegan a convertirse en instrumentos del pensamiento, de la comunicación. Los signos medían entre el individuo y su entorno social, actuando como extensiones. Su función es regular la conducta y la mente de las personas. Son los medios por los que se modifica el ambiente interno y externo del individuo y afectan la formación de la conciencia. Por ejemplo, un niño que le falta el respeto a otra persona, inmediatamente esa conducta es observada por una persona mayor a él. En ese momento se le llama la atención, se le hace ver que esa conducta es inadecuada. En ese momento el niño va a modificar su ambiente interno y entonces podrá generar un ambiente externo mejor, generando lo que es el respeto, además que va a modificar lo que es su conciencia. El lenguaje es un instrumento mediador fundamental de la acción psicológica, media la acción con los demás y con uno mismo. Tiene naturaleza social, una función comunicativa y además regula la relación que se establece con las personas y con los objetos. El significado de los signos es fruto de un proceso histórico-social. No se encuentra ni en el objeto ni en el individuo. Son el resultado de un proceso de negociación. El individuo se apropia de ellos mediante un proceso de interiorización. El hombre no solo se apropia de las palabras, sino también de las experiencias históricas sociales. La palabra molcajete es un fruto de un proceso social histórico. Además, el hombre no solo tiene que apropiarse de las palabras, sino también de las experiencias históricas sociales. En este caso, el molcajete sirve para hacer una salsa. La acción como principio y objeto de estudio. La estructura psicológica de la actividad está constituida por la necesidad de alcanzar dicho objeto para satisfacer esa carencia, lo que se convierte en el motivo y luego en la finalidad de la actividad. Dentro de este esquema tienen lugar las siguientes transformaciones: actividad, acción, a operación y motivo, a finalidad, a condiciones. La acción dirigida a metas implica al individuo en comunicación con otros agentes de su medio. Reflejan formas de comportamiento que se organizan y son definidas de manera cultural, que se da a través de la interacción que mantienen sus miembros. Esta teoría de la actividad planteada por Vygotsky, para que se considere completa, debe tomar en cuenta a los agentes, sus acciones dirigidas a metas con ciertos propósitos definidos, el escenario en el que se desarrollen ciertas acciones y los fines que los motivan, así como los instrumentos que utilizan para la comunicación. Por ejemplo, la escuela, los ambientes laborales y la comunidad en general. Ahora, la vinculación específica con la educación. Este enfoque cultural está estrechamente ligado con el ámbito educativo, ya que permite la adquisición de pensamiento abstracto mediante el uso de instrumentos mediacionales como lo es el lenguaje. Con el lenguaje se pueden crear contextos de manera contextualizada y descontextualizada. Desde esta perspectiva se han abordado elementos conceptuales e empíricos que son de utilidad para los profesores en su práctica docente. Uno de ellos es sobre el origen social de los procesos psicológicos que acaban con la idea tradicional. Vygotsky propone en su teoría del desarrollo próximo. Para Vygotsky, el desarrollo y el aprendizaje están estrechamente relacionados desde los primeros días del niño. Para describir estas relaciones, plantea que es necesario delimitar dos niveles de desarrollo: el real, que se establece como resultado de ciclos evolutivos, y el potencial, y la diferencia entre estos dos niveles se considera como la zona de desarrollo próximo.
Un aspecto importante por mencionar es que todos estos procesos analizados son de naturaleza social y comunicativa y son precisamente los que observamos en la escuela. Es justamente estas interacciones en donde se forman los procesos de las funciones psicológicas que dan lugar al desarrollo individual y social. Un ejemplo es, Eliseo no sabe leer, solo conoce algunas letras del alfabeto. Quiere decir que se encuentra en la zona de desarrollo real. Entonces el docente implementa ciertas estrategias que ayuden a que Eliseo pueda leer. Esta es la zona de desarrollo próximo. El docente y los materiales o estrategias que él implemente pueden ayudar a lograr ese desarrollo potencial. Ese desarrollo potencial se va a lograr cuando Eliseo logre leer y comprender los textos. La producción de la subjetividad. Subjetividad se refiere a los modos de ser y estar en el mundo, es decir, las formas de actuar, de sentir, de valorar, de aprender y de relacionarse con los otros, con el conocimiento, con el mundo físico, con nosotros mismos. No involucra solo a lo privado, a lo propio o a lo íntimo, sino también modelos de ser y estar en el mundo que se hacen públicos. La producción de subjetividad no es psicoanalítica, es sociológica. Hace al modo por el cual las sociedades determinan las formas con las que se constituyen los sujetos. Es histórico porque la subjetividad no está dada desde el inicio de vida. Se produce en el discurso de los adultos que requiere de alguien que se le acerque al niño la lengua y la cultura y que ofrezca espacios de protección que le posibiliten aprenderla. El individuo va creando su propio proceso de construcción de la propia subjetividad en el marco de una transmisión entramada en el universo cultural de la sociedad y de cada familia. Esta idea, llevada a los procesos educativos, debe considerarse la relevancia de la posición del adulto, la heterogeneidad de los recorridos posibles en términos de producción de subjetividad por parte de los niños. En la subjetividad interviene la transmisión que realizan los otros humanos mediante la palabra del adulto empatizado con el niño, la escucha, la mirada, la disponibilidad corporal, la disponibilidad emocional, el juego, la narración, los saberes culturales, la enseñanza. Esto implica ofrecer al niño la producción de la cultura, los significados que dan cuenta de la realidad. Los adultos ocupan un lugar como pasadores de la cultura. Todo ello implica una intervención del presente y una apuesta hacia el futuro. Pensar en la generación de niños en el tiempo presente implica pensar cómo se inscribe esa generación en las transformaciones políticas, sociales y educativas que están por venir. Un ejemplo claro de la producción de la subjetividad puede ser en una comunidad se rigen bajo ciertas normas o reglamentos. Sin embargo, al paso del tiempo, a través del tiempo y de acuerdo a las nuevas necesidades, nuevas personas jóvenes pueden modificar este tipo de prácticas imponiendo algunas ideas propias que consideran puede ser beneficio para todos los demás. Entonces llegarán a realizar transformaciones, ya sean políticas, sociales, incluso dentro de la educación. Todo esto que viven en el presente con miras a un futuro mejor. Vygotsky dice que el niño aprende en su medio cultural y social en un espacio histórico determinado, que los instrumentos utilizados pueden ser el lenguaje, no solo aprenden palabras, sino también experiencias histórico-sociales. Para ello debe de existir un mediador que proporcione los conocimientos a los sujetos en un contexto social determinado, por ejemplo, en un grupo, para que el individuo interiorice y aprenda. Esto lo explica en su teoría de la zona de desarrollo próximo. Nos dice también que existen ambientes más formales en donde puede generarse nuevo conocimiento, como lo es la escuela.
en la cual deben de estar establecidas metas, propósitos definidos, espacios en donde se desarrollarán ciertas acciones y fines que los motiven, así como los instrumentos que se van a utilizar. Todo esto implica ofrecer al niño la producción de la cultura, los significados que dan cuenta de la realidad para una apuesta hacia el futuro, para que puedan lograr transformaciones políticas, sociales y educativas.